Clase primera de Cábala. ¿Qué es la Cábala? La palabra Cábala proviene del verbo lekabel, que significa recibir. Por esta razón, la doctrina de tradición oral se llama Cábala. Algunos también la llaman gracia. Desde la creación del hombre, esta ciencia ha sido recibida siempre de manos de los patriarcas y los profetas. En cada página pondré una palabra en hebreo para que nos vayamos acostumbrando tanto a mirar las letras, su valor numérico y la transliteración. En este caso pone Cábala, se lee de derecha a izquierda y su gematría es 138. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es un conjunto de enseñanzas esotéricas que explican la relación entre el Ein Sof, o el infinito sin fin, y su creación. Es la matemática del pensamiento humano. La ciencia tradicional de los hebreos comprende dos divisiones, la teórica y la práctica. La Cábala se basa en las 22 letras del Aleph Bet hebreo. El árbol de la vida, las esferas celestes, los sefirot, entre paréntesis pone sefirot, llamadas emanaciones, las jerarquías celestes y los nombres de Dios. La Cábala está relacionada con los estudios de la Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí he puesto la palabra sefirot, que significa esferas o emanaciones, y su gematría es 756. En esta página podemos ver una tabla con todas las letras hebreas, empezando desde la derecha con la Aleph, que tiene el número 1, la Bet, el 2, y así sucesivamente, hasta terminar con la Tav, que es la T, y equivale a 400 su valor numérico. También hay unas letras finales que son la Kaf, la Mem, la Nun, la P y la Tzade. Se escriben diferente a las letras originales, suenan igual, pero tienen un valor numérico diferente. ¿Qué temas comprende la Cábala? He hecho un resumen de los temas principales. Hay más temas, pero esto es un resumen de todo. Entonces, el nombre sagrado, Yod-He, Vav-He, las letras hebreas y su valor numérico. Tercero, el árbol de la vida, que es el mapa de la creación. Cuarto, los 10 sefirot o números del 1 al 10 o emanaciones. Quinto, las 3 letras madres, que son los 3 elementos. Sexto, las 7 letras dobles, que equivalen a los 7 planetas. Séptimo, las 12 letras simples, que son los 12 signos astrológicos. Octavo, los 22 senderos de sabiduría. Noveno, las 231 puertas de la luz. Y décimo, los 72 nombres de Dios. En este curso iremos viendo todos estos puntos. Y aquí he puesto el nombre sagrado Yud-He, Vav-He. Su gematría es igual a 26. ¿Qué significa lekabel? Lekabel es recibir. Según el diccionario, lekabel es obtener. Es contrario a lo que siempre se ha dicho que significa recibir. La diferencia en obtener y recibir es que en la primera hay que pagar un precio, ya sea en tiempo y esfuerzo, mientras que en la segunda recibir es sin esfuerzo. Pienso que esta doctrina es revelada a los que se esfuerzan por comprenderla. Esa es por lo menos mi experiencia personal. En este caso tenemos la palabra lekabel, que significa recibir, y su gematría es 162. ¿Qué se entiende por recibir? Para recibir el conocimiento hay que conocer al Creador y desear estar conectados con Él. Si uno, además de estudiar, escribe, las ideas fluyen y uno se va adentrando cada vez más en los mundos divinos. La Cábala es la relación que crea el ser humano con ese ser infinito llamado Ein Sof, Dios, mediante el estudio y la meditación de las letras y los números. Por eso la Cábala es la relación directa del Creador con el universo creado. En este caso pone Ein Sof, que es el infinito.
y su gematría nos da 1577, que sumados estos números nos da 20. ¿Cómo recibir? Hay un mapa que nos ayuda a orientarnos en el camino hacia el encuentro con la divinidad. Es el árbol de la vida, que está compuesto por 10 esferas y 22 senderos. Mediante el estudio, la meditación en los senderos del árbol de la vida y en los seres celestes que lo habitan, se llega al conocimiento de esta ciencia. Entonces, la vasija está lista para recibir. Existen dos versiones del árbol de la vida. Las dos comparten la misma distribución de sefirot o esferas, pero difieren en la ubicación de los senderos o uniones de unas con otras. ¿Quién puede estudiar la sabiduría de la Cábala? Todo aquel que desee recibir el conocimiento y conocer al Creador. El Creador tiene el deseo de otorgar la luz y a la persona que tiene el deseo de recibir se le denomina Kli o vasija. Entonces, para poder recibir este conocimiento hay que desear, pero uno tiene que aplicarse en estudiar las escrituras y los escritos. ¿Para qué sirve la Cábala? La Cábala sirve para conocer sobre todo la esencia del Creador y la relación con su creación. La cosmogonía, que es el origen y evolución del universo. La creación de los ángeles y el hombre. El destino del hombre y el universo. Para señalar la importancia de la ley revelada. Para explicar la transición de lo infinito a lo infinito. Aprender a liberarnos de fuerzas astrales que nos atan. Adquirir sabiduría y comprender escritos y ciencias antiguas. En este caso tenemos la palabra Melech, que significa ángel. Su valor numérico es 571. Clasificación de las obras relativas a la Cábala. La Torá estudia los textos de las Sagradas Escrituras. La tradición comprende varios temas. Primero, la ley, que estudia las normas para leer o escribir la Torá. Segundo, la Masorá, que trata sobre el significado de los símbolos sagrados. Tercero, la Mishnah, que son los comentarios de la parte legislativa de la Torá. Cuarto, la Gemara, que son añadiduras que se hicieron a los comentarios correspondientes a la jurisprudencia actual. Y quinto, el Talmud, que es la unión de la Masorá, o símbolos sagrados, y la Mishnah, o parte legislativa, en un solo volumen y constituye el código general de la ley. Aquí pone Torah, que significa ley, y su valor numérico es 611. ¿Cuál es la simbología para comprender la Cábala? La simbología de la Cábala es muy extensa, ya que cada letra del alefato tiene un significado pictórico, numérico y otro simbólico. Cada símbolo a su vez tiene que ver con energías de la creación y con varios temas como el color, los elementos, los cuatro mundos manifestados, que son Asilut, Beriah, Yetzirah y Asiah, correspondientes al tetragramatón, y otros elementos como la posición de las letras en el árbol de la vida, los sefirot, esferas celestes, los coros angelicales, etc. En este caso tenemos la palabra Olam, que significa mundo. Su valor numérico es 706. Divisiones de la Cábala. Tenemos la Cábala teórica, que comprende primero el libro de la creación y sus leyes, que es Bereshit igual a Génesis, el cual está resumido en el libro de la creación llamado el Sefer Yetzirah. Y segundo, el carro celestial, que es la Merkabah, trata acerca de la divina esencia y sus formas de manifestación, que se encuentra resumido en el Zohar. En esta palabra pone Bereshit, que significa comienzo. Su valor numérico es 913. Segundo, la Cábala práctica, que explica A. El sentido espiritual de la ley. El alma reencarna en un cuerpo humano. Y B. Enseña a conectar el alma humana con la divinidad mediante la oración y la meditación de los nombres sagrados. El estudio de la Cábala práctica requiere, ante todo, el conocimiento de las letras hebreas y de las combinaciones de estas, que se obtienen mediante 3 operaciones, que son temurá, gematría y notaría. Estas operaciones con las letras nos dan a entender que una misma cosa se puede expresar de varias maneras, por la misteriosa relación que existe entre las letras o su valor numérico. La Mishnah denomina a este sistema jeroglífico el perfume de la sabiduría.
Tenemos aquí la palabra Yetzirah, que significa creación, y su valor numérico es 315. Ahora vamos a entrar en la historia de la Cábala. Un breve resumen. La Cábala data de tiempos que se remontan al primer hombre, llamado Adán, quien recibió la Cábala mediante el libro del arcángel Raziel. Luego se pasó el conocimiento de generación en generación hasta llegar al patriarca Abraham, quien escribió un libro llamado Libro de la Creación, o Sefer Yetzirah, que es el sistema para practicar esta sabiduría. En este caso está la palabra Adam, cuya gematría es 605. Seguimos con la historia de la Cábala. Su máxima expresión se desarrolló en el periodo del primero y segundo templo. Con la destrucción del segundo templo se suspende la práctica de esta sabiduría. Esta fue ocultada durante 2000 años y solo unos pocos elegidos la estudiaban. Esta es una representación, según el profeta Ezequiel, del templo futuro. Lamentablemente, la autoridad de esta ciencia ha ido recayendo debido a su mal uso. Es así que la mayoría de personas tienen un mal concepto de la Cábala. Creen que trata de talismanes y conjuros. Está prohibido estudiarla antes de los 40 años. Es posible enloquecer por estudiarla. Está destinada solo a elegidos. Tiene que ver con numerología, hechizos y brujería, o con la parapsicología. Conceptos que están totalmente fuera de la realidad. En esta imagen vemos la palabra Sefer, que significa libro, cuyo valor numérico es 340. En la siguiente generación, la Cábala fue revelada a Moisés, el profeta liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado de entregar la ley escrita oral, codificada más tarde en la Mishnah. La ley escrita se denomina Torah. Este libro no solo es un libro de historia y de leyes, sino que es una guía para descubrir al Creador. El pueblo de Israel salió de Egipto bajo el mando de Moisés y llegó a la tierra de Israel. Aquí pone Moshe, que es Moisés, valor numérico 345. Durante el primer y segundo templo, los hebreos habían alcanzado la espiritualidad. Lamentablemente se perdió el nivel espiritual que condujo al pueblo de Israel al exilio. El cabalista que adoptó la Cábala al nuevo nivel espiritual en el exilio, en el siglo II después de Cristo, fue el rabino Shimon Bar Yochai, quien escribió el libro del Zohar, junto a sus 9 discípulos. La fuerza espiritual del Zohar es muy grande, por esta razón fue ocultado durante el exilio. Reaparece a principios del siglo XXI. Aquí pone Zohar, que significa esplendor, valor numérico 218. De acuerdo con el Zohar, la Cábala es esencial para el estudio de la Torá, que puede interpretarse de 4 maneras. Exégesis. Primero, Peshat, que es la letra P, que es la interpretación simple y directa del texto. Segundo, Remesh, que es el significado alegórico. Tercero, Derash, que significa analizar comparativamente otras palabras. Y cuarto, el Sod, que tiene su significado esotérico secreto de la Cábala. Aquí pone Sod, secreto, valor numérico 70. El rabino Isaac Luria Ashkenazi, en 1543 a 1572, hizo un gran aporte en la historia de la Cábala, haciendo que esta sabiduría sea accesible para todos, terminando con la etapa de ocultamiento y haciendo posible estudiar la Cábala. El rabino Jaim Vital, que fue su discípulo, escribía lo que él le dictaba. Entre otros, uno de los libros más famosos es El árbol de la vida. Aquí pone Etz HaHaim, que significa el árbol de la vida. A finales del siglo XX, el rabino Yehuda Ashlag, 1884 a 1954, conocido como Baal HaSulam, Sulam significa escalera, escribe que esta sabiduría es la raíz con leyes fijas y absolutas que se conectan a la revelación del Creador con sus criaturas en este mundo.
Es el método para descubrir al Creador y descubrir la espiritualidad. Sus obras más importantes son el Talmud Eser Sefirot, basado en las escrituras del Ari, y la interpretación de la escalera del libro del Zohar. Aquí pone Sulam, que significa escalera, valor numérico 696.